hicimos la socialización de la segunda actividad correspondiente al resultado de aprendizaje número 1, ¿cierto? Que habíamos trabajado pues como tal todo lo relacionado a ese primer resultado de aprendizaje, reconociendo pues realmente cómo se presentan la vulneración de derechos laborales dentro del contexto colombiano. Hicimos taller de regiones y la socialización de los tipos de trabajo en Colombia, haciendo énfasis en trabajo formal y trabajo informal. Hoy vamos a trabajar el segundo resultado de aprendizaje. Ese segundo resultado de aprendizaje trae como referencia o parte teórica, digámoslo de alguna manera, todo lo que tiene que ver o está directamente relacionado al trabajo decente, la ciudadanía laboral, perdón, derechos laborales individuales y colectivos en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos y retomamos lo que es trabajo decente, trabajo digno, que como tal la OIT lo define como contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo, que genere un ingreso digno, que dé la seguridad en el trabajo de las familias, la protección como tal. Es decir, lo mismo que hemos hablado en varias clases, no solamente en la de la competencia de ejercer derechos, sino también lo hemos hablado en la de ética, de que un trabajo decente, un trabajo digno, es aquel que permite satisfacer todas las necesidades básicas de ese trabajador. No solamente satisfacer las necesidades de su hogar, sino también esas necesidades a nivel laboral, que tenga un buen puesto, que tenga un buen salario, que sea un horario justo, que su pago sea acorde al esfuerzo que le está imprimiendo ese trabajo que realiza y pues que efectivamente tenga un adecuado clima laboral. Entonces, vuelve y retoma como tal esa definición de trabajo decente. Aquí se nos habla de ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral son todas las personas que hacen parte de ese contexto laboral en que nos encontramos. Es decir, tenemos en cuenta al portero, a la señora de los tintos, a la señora del aseo, al gerente, a la secretaria, todas las personas que hacen parte de esa misma empresa para que laboramos, hacen parte de esa ciudadanía laboral. Por ende, dentro de esos derechos del contexto laboral, pues vamos a encontrar derechos individuales que atañen única y exclusivamente a una persona en específico, como esos derechos colectivos que pues ya como tal la vulneración de alguno de ellos no solamente va a afectar a uno solo, sino a todos por igual. Entonces, recordemos, los 4 objetivos estratégicos de la OIT es crear empleo e ingresos fijos para una persona, es decir, que realmente se reconozca la legalidad de la labor que la persona está realizando y por ende pues tenga un pago justo y equilibrado. Garantizar los derechos de los trabajadores, el dar esa garantía es no solamente generar un pago acorde a la actividad que realiza, sino también reconocer todos aquellos beneficios que debería tener la persona en el ejercicio de esa labor. Ejemplo, que si la persona está realizando una actividad por más de 8 horas diarias, pues se debe reconocer como tal ese tiempo extra que está trabajando. Si la persona tiene un contrato por prestación de servicios, pero todos los días tiene que cumplir un horario específico, ese contrato como tal ya no es prestación de servicios, sino tendría que ir por nómina y contar pues con todos los beneficios que allí se requieren. Extender la protección social, que no solamente se vea blindado, digámoslo de alguna forma, la protección al trabajador, sino que esa protección social también incluya a su familia, a su núcleo principal. Hablando de núcleo principal, hablamos esposa, hijos o esposo, hijos, o en el caso de aquellas personas que no tienen un hogar conformado, pues como tal, puedan cubrir como tal a sus beneficiarios como padres. Profe, no se escucha.
No se escucha. Chicos, qué pena con ustedes, pero tuve un bajón de energía y me había quedado pues sin señal, tanto del internet del celular como del de la casa. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. profe. Listo, perfecto. Me indican por favor hasta qué punto me alcanzaron a escuchar pues en la explicación que estaba brindando. Estábamos hablando de los 4 objetivos de la OIT. Ok, listo, chicos, vale, muchas gracias. Listo, entonces retomando. Dentro de esos 4 objetivos específicos de la OIT, el principal, generar empleo e ingresos, que cada una de las actividades que nosotros desarrollemos, pues sean legalmente constituidas o reconocidas dentro de nuestro país y pues que efectivamente a través de ello pues se puedan obtener todos los beneficios de ley que corresponden a una actividad económica propia de nuestro país. Garantizar los derechos de los trabajadores, que independientemente de la actividad que nosotros estemos ejecutando, pues cada una de las empresas cumpla con salvaguardar esos derechos fundamentales de cada uno de los trabajadores y evitar así despidos injustos, el no pago de pronto de horas extras, de esas dotaciones que debe dar la empresa o en caso tal de tener una contratación equivocada, que digamos, tengamos una contratación por OPS, pero que en el mismo ejercicio de nuestra labor indica que el contrato debería ser por nómina. Extender la protección social, es decir, que la seguridad social y todo lo que tiene que ver con esos aspectos que pagamos dentro de la planilla, pues no solamente nos cubra o nos beneficia a los trabajadores directamente, sino también a las familias de ese trabajador, teniendo en cuenta que la familia del trabajador es el núcleo principal con el que convive, ya sea su pareja y sus hijos, o ya sean los padres de este trabajador en caso tal de que no cuente todavía con pareja y con hijos. Y por último, promover el diálogo social. Este último hace especial énfasis a la relación que tiene que haber o al diálogo que tiene que haber entre las empresas, los trabajadores y el gobierno. Siempre tiene que haber un diálogo claro entre esos tres entes debido a que de allí es que se da como tal, digamos que no el plante, sino como la solución frente a cuál va a ser ese se me va la palabra, cuál va a ser el salario mínimo legal para el siguiente año. ¿Qué pasa? Que cuando por lo general o regla general se tiene que como tal crear el diálogo entre las empresas, los representantes de las empresas y los sindicatos que son los representantes de los trabajadores. Se sientan en la mesa de negociación, revisan cuál es la mejor opción frente al contrato, perdón, el contrato no, frente a cuál va a ser ese aumento del salario mínimo legal para el siguiente año. Cuando ya se cumple el tiempo en que se tiene que dar cuál es ese porcentaje en que va a aumentar ese salario mínimo y las dos partes no llegan a un acuerdo, tiene que entrar como tal a cumplir su función el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Revisa la propuesta de las dos partes y toma la mejor decisión que no solamente beneficie al trabajador, sino también beneficie a las empresas. Por eso lo que pudimos observar a comienzos de este año que por decreto se estableció cuál era el salario mínimo legal vigente.
Entonces, cuando no se puede negociar las dos partes, empresas y trabajadores, tiene que entrar como tal el gobierno a decretar cuál es ese aumento que se debe realizar. Y pues al decretarlo el gobierno, las partes tienen que acatar esa medida. Ahora, en cuanto a los convenios que debe tener o que tiene la OIT que establece para que se puedan respetar o dar a conocer o divulgar esos derechos fundamentales de trabajo, tienen que ver como tal con una serie de convenios, ¿cierto? Estos convenios hablan acerca de cuáles son esos derechos individuales que tenemos los trabajadores y cuáles los derechos colectivos. Aquí nos habla principalmente de la libertad colectiva, es decir, de los derechos que afectan no solo a un solo trabajador, sino puede ser a toda la empresa o un área en específico. ¿Qué nos dice ellos? Que la importancia de tener en cuenta la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que las empresas no pueden tomar represalias, no pueden señalar, juzgar o tildar a una persona que haga parte de un sindicato o que genere un sindicato dentro de la empresa, porque esto está permitido y está avalado por la ley. Los sindicatos no necesariamente significa que van a querer dañar las empresas, simplemente tienen que cumplir su función de velar porque los derechos de esos trabajadores se respeten y pues que efectivamente tanto trabajadores como empresas puedan funcionar de la mejor manera. Para eso, la OIT generó el convenio número 87. Ahí se detalla todo lo que tiene que ver con la libertad sindical y ese derecho de sindicación, de cómo se deben conformar los sindicatos, cuántos sindicatos pueden haber por empresa, cuántos por región, cómo se deben desarrollar y demás. El convenio 98 habla acerca de ese derecho de sindicación y negociación colectiva. Los sindicatos, o digamos que una de las principales funciones de todos los sindicatos es precisamente hacer una negociación colectiva en la cual entran en representación del trabajador y pues como tal exponen ante la empresa cuál fue el derecho vulnerado y cuál es ese pliego de peticiones que tiene el trabajador o en este caso los trabajadores para que sea resarcido el daño realizado a esas personas. Entonces, siendo así, los sindicatos son ese gremio, esa organización que se genera a favor del trabajador, defendiendo y promocionando los derechos e intereses que son legítimos de cada uno de los trabajadores. Recordemos que los derechos fundamentales del trabajo surgen o hacen parte como tal de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tenemos derechos única y exclusivamente por el hecho de ser seres humanos. Entonces, dentro de ellos están los derechos del contexto laboral. Sindicatos pueden haber de 4 maneras. Sindicato de empresa, es decir, un sindicato que representa a todos los trabajadores de todas las áreas de una misma empresa. Sindicato de industria o por rama de actividad económica, puede ser la industrial, la de salud, la de la educación. Uno puede ser por región o por municipio, pueden irse creando un sindicato de esos. Ejemplo claro, los sindicatos que se generan de la industria textil, los sindicatos de salud. Gremiales, personas que hacen parte de una misma profesión, oficio o especialidad. Estos gremiales no necesariamente tienen que ser uno por empresa. ¿Por qué? Porque encontraríamos muy pocas personas que harían parte de él. Por lo general se ubican uno por ciudad o uno por región. Y pues a ellos acuden las personas que estén laborando sin distinción de empresa y pues que tengan como tal una vulneración de derechos. Y por último, el sindicato de oficios varios, en el que pueden haber toda clase de trabajadores, independientemente del gremio, de la actividad que realizan, personas que desconocen como tal que pueden existir esta clasificación de sindicatos, pues acuden a este de oficios varios, comentan su situación y a través de ellos se busca como tal la restauración de esos derechos vulnerados. Entonces, si la negociación colectiva es lo principal a lo que se dedican los sindicatos, la OIT tiene 5 aspectos fundamentales que el sindicato debe tratar a través de esa negociación colectiva. Es decir, son las 5 principales actividades que deben desarrollar los sindicatos, sea cual sea la especialización o digamos la categorización que tengan. Entonces, primero, el tema de los salarios.
que sea un salario justo, que se paguen las horas extras, que realmente el salario vaya acorde a la actividad que está desarrollando la persona. Tiempo de trabajo. Recordemos que cada año, cada 2 años se está bajando las horas laborales. Entonces, iniciamos con un total de 48 horas, en este momento creo que van en 42, si no estoy mal, las horas que se tienen que trabajar a la semana. Cuando ya se pasa este tope de horas, pues efectivamente se tienen que reconocer las horas extras, por ende, vuelve y se toca el tema de los salarios, de cómo se van a pagar esas horas al trabajador. Perdón. Dentro de este tiempo de trabajo también se toca un tema muy específico, que es el tema de los aprendices. Los aprendices por regla general no pueden desarrollar las mismas actividades y desarrollar el mismo tiempo de trabajo que realiza una persona con un contrato ordinario de trabajo, porque el contrato de ellos es precisamente un contrato de aprendizaje. Al ser un contrato de aprendizaje que requiere la supervisión de alguien que ya tenga un contrato establecido con la empresa, haciendo sus veces de jefe inmediato de ese aprendiz, pues va a tener unos horarios diferentes de trabajo. Dependiendo de la actividad y la dinámica de trabajo de la empresa, digamos, si tomemos el ejemplo de cuando se estaban trabajando 48 horas, por mucho el aprendiz debe trabajar entre 40 y 45 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado. El aprendiz no puede pasar de largo trabajando los 7 días de la semana, las 48 horas, porque su contrato no está establecido para ello. Si la actividad o la dinámica de trabajo de la empresa dice que el área en el que se encuentra el aprendiz solamente trabaja de lunes a viernes, a ese aprendiz no se le puede exigir que vaya a trabajar el sábado, porque efectivamente no va a tener una persona a la que le esté haciendo la supervisión frente al trabajo que realice el aprendiz. ¿Por qué? Porque si se presenta cualquier situación, cualquier novedad en el que el aprendiz se vea afectado, ya sea porque hizo una mala actividad, porque inclusive pudo llegar a tener un accidente dentro de ese horario de trabajo, no va a haber quien responda directamente por él, y pues esto puede llevar a demandas y demás. Por eso, estos tiempos de trabajo tienen que ser supeditados a la actividad directa del área en el que se contrató a ese aprendiz. También se deben tener en cuenta, por ejemplo, la edad del aprendiz para tener en cuenta ese horario de trabajo. Si el aprendiz es menor de edad, precisamente qué pena. Si el aprendiz es menor de edad, el aprendiz no puede trabajar más allá de las 40 horas, es decir, de lunes a viernes. Ya siendo mayor de edad ya se puede extender un poco más el tiempo. Lo mismo para las aprendices embarazadas. En caso tal de que pues, a ustedes les aplique alguna de esas situaciones, dentro del reglamento del aprendiz viene especificado también cuáles son esos horarios de práctica que ustedes pueden desarrollar y pues cómo se debe tener mayor en cuenta esta situación. Otro punto que se debe tener en cuenta dentro de esa negociación colectiva o para que los sindicatos están formalizados y pueden llegar a tratar es el tema de la formación y capacitación profesional. Si bien es cierto, cuando nosotros entramos a trabajar, pues se tiene como tal una capacitación previa para poder ejercer ese trabajo o ese rol dentro de la empresa. Pero también es fundamental que si la empresa avanza en tecnología, quiere innovar, pues tiene que capacitar al personal en ese nuevo avance, en esa nueva innovación, valga la redundancia, para que pues sepan manejar la maquinaria o los elementos que requieren para poder desarrollar su trabajo. No es el hecho que, por ejemplo, cuando empezó a haber todo este tema del internet, de las redes sociales, pues simplemente lanzaran al trabajador a utilizarlas sin tener un conocimiento previo de ella o que se le haya capacitado sobre ello. Entonces, frente a cada nueva herramienta que surja, pues tiene que haber como tal esa capacitación y pues efectivamente darle la posibilidad a esa persona que tiene ese contrato de hacer carrera dentro de la empresa, que si vemos que tiene una buena capacitación, que siempre le ha ido bien el trabajo, pues tenerlo primero en cuenta para cuando se abre una vacante de un puesto mayor, revisar si cumple el perfil y pues poderlo postular. Todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, es decir, todos los implementos, toda la adecuación que se requiere para el puesto de trabajo de la persona. Ejemplo, puede que nos estén pagando muy bien, tenemos un horario excelente en la empresa en la que estamos trabajando,
pero en el trabajo que nosotros realizamos no contamos con las herramientas necesarias para poder desarrollar el trabajo y tenemos que empezar a llevar cosas de nuestra propia casa, sacar de nuestro propio bolsillo para poder ejecutar las actividades. Ahí se está fallando en el tema de salud y seguridad del trabajo. Y es uno de los temas que los sindicatos pueden llegar a tratar con las empresas para que den las dotaciones necesarias a cada trabajador y pues así poder cumplir la función para la que se fue contratado. Y por último, pero no menos importante, la igualdad del trato. Todo lo que tiene que ver con el clima laboral, que no se presente algo que normalmente dentro del contexto escolar se le llama bullying, ¿cierto? A esa situación de violencia que se vive dentro de este contexto. Esa misma situación dentro del contexto laboral se llama moving. Entonces, ¿qué se busca? A través de capacitaciones, de acciones de bienestar, buscar la igualdad de trato a toda la ciudadanía laboral y que pues efectivamente haya una buena relación, un buen clima laboral dentro de este contexto y evitando situaciones mayores, dado que pues el clima laboral es uno de los principales factores que más influye en el desencadenamiento de enfermedades, de accidentes y pues también de la baja productividad de las personas. Entonces, denme un segundo. Entonces, teniendo en claro de qué se trata o qué puede hacer el sindicato en una negociación colectiva, debemos tener en cuenta que hay categorías o niveles de negociación que pueden desarrollar estos sindicatos. El primero, la negociación de empresa, que aplica al sindicato de todos los trabajadores. Digamos que estos niveles de negociación van muy de la mano al tipo de sindicato al que estamos perteneciendo o al que solicitamos la colaboración. Entonces, el nivel de negociación de un sindicato de empresa, es decir, que el sindicato hace parte o está creado dentro de una misma empresa, varias personas se vieron afectadas o una sola se vio afectada por una vulneración de derechos, entonces el representante de ese sindicato genera una reunión con el representante de la empresa, exponen la temática y buscan una alternativa de solución para ello. Es decir, no sale de la empresa directamente como tal la situación y allí se busca la solución a la misma. Cuando hablamos por rama de actividad, todas las personas que hacen parte de la misma actividad económica. Aquí ya no es necesario que sea solamente de una empresa. Pueden ser varias empresas de la misma ciudad y que están teniendo la misma afectación a diversos trabajadores y pues ese sindicato se encarga de reunirlos a todos, de revisar la situación que se está presentando y de ahí tomar medidas de solución. Lo mismo pasa con los gremios que tienen la misma actividad o profesión de oficio. Ejemplo claro de los gremios, el sindicato de FECODE, que ha hecho marchas, que ha hecho como tal diferentes acciones para respetar o hacer resarcir los daños realizados a los derechos de los docentes del país. Este de gremio, pues ya es mucho más amplio, es a nivel nacional y pues tiene una representatividad mucho más grande, teniendo en cuenta que pues el nivel de personas afectadas puede llegar a ser todavía mucho mayor. Entonces, dependiendo el tipo de sindicato, pues asimismo va a ser el tipo de negociación que se puede llegar a desarrollar. Algo que perfectamente puede hacerse desde una oficina, dos personas tratando de solucionar el tema, como ya puede llegar a escalar a un punto mucho más amplio, incluyendo muchísimos representantes de empresa y pues como tal, el representante de esos trabajadores. Hasta aquí vamos claros. ¿Tienen alguna pregunta frente al tema? Vamos bien, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué sucede? La negociación colectiva tiene unas etapas, es decir, un paso a paso que se debe cumplir desde el momento en que se presenta la vulneración del derecho de ese trabajador hasta el momento en que se resarce el daño causado al mismo. Entonces, se presenta el daño. El trabajador acude al gremio, al sindicato correspondiente de acuerdo a la actividad, al gremio, al que él considera le puede brindar la solución a su problema. De ahí se establece lo que es la negociación directa,
Ya cuando el sindicato reconoce cuál fue la situación que se presentó y qué derecho fue el vulnerado a ese trabajador, establece un pliego de peticiones y busca una reunión formal con la empresa para la cual establece como tal ese punto de solución. Entonces llega, presenta la situación, dice, mire, a Pepito Pérez le sucedió tal vulneración de derechos, necesitamos que por favor revise la situación, el por qué se presentó y revisar de qué manera le vamos a solucionar a Pepito Pérez. De ese punto de negociación directa, de cuando ya están tratando el tema, las dos partes implicadas, puede llegar a presentarse este punto que es la conciliación, que sería el mejor de todos los escenarios. Cuando la empresa reconoce que efectivamente hubo una vulneración de derechos, que no se trató la situación de la manera más adecuada posible, y pues como tal se genera como tal la solución, el acto administrativo de darle solución a esa temática o a esa vulneración de derechos. Ese sería el escenario perfecto. Se generó la vulneración, se buscó el sindicato generó la negociación colectiva y se dio una conciliación que terminó resarciendo el daño causado al trabajador. Ese sería el escenario perfecto de esa negociación colectiva y hasta ahí quedaría el tema. Pero ¿qué sucede? En esta conciliación también se puede dar que la empresa, que es la otra parte, rechace ese pliego de peticiones que está dando el trabajador. Que la empresa diga, no, yo considero que a Pepito Pérez yo no le he vulnerado ningún derecho y no pienso ceder a las peticiones que él tiene. Entonces, de ahí surgen dos situaciones. Si el tema es solamente con un trabajador, el trabajador puede querer tomar otras instancias y llevarlo como tal el tema a instancias judiciales. Pero sí, pues como tal para buscar resarcir ese daño que se dio y pues que directamente la empresa no quiso solucionar. Pero si el daño no es solamente una persona y son muchas más las afectadas, digamos, una misma área de trabajo o todas las personas que están contratadas dentro de una misma empresa, estas personas pueden decidir generar un arbitraje o huelga, que es lo que normalmente vemos esos plantones que hacen muchas personas fuera de la empresa, que paran actividades para que sean escuchados realmente. Para hacer esa huelga o ese arbitraje, la empresa, los empleados tienen que informar que cuándo y cómo la van a realizar. No es que simplemente hoy en la noche decidimos vamos a hacer el plantón y nos vamos a tomar la empresa, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener un paso a paso, una secuencia para que sea legal el proceso de huelga. Es decir, para que tenga el acompañamiento necesario y se garantice la seguridad tanto de los trabajadores como de las personas que estén dentro de la empresa. Entonces, cuando se parte de este punto de la conciliación, que fue rechazada el pliego de peticiones de los trabajadores y el sindicato informa a los trabajadores y estos deciden hacer huelga, el sindicato debe informar a las autoridades que se va a realizar un proceso de huelga por una vulneración de derechos colectivos en tal día, en tal hora y en tal lugar, para que estos medios, pues como tal, puedan estar presentes al momento de hacer la huelga y garantizar la seguridad de estas personas. Dentro de esa huelga, pues como tal, primero es decisión única y exclusiva de los trabajadores. El sindicato solamente hace de representante de los trabajadores. Quienes deciden hacerla o no hacerla, ya son ellos directamente. Entonces, de esa huelga puede que surja como tal la solución definitiva al problema y la empresa diga, ya, sí, entendí que hice mal, voy a resarcir el daño y les voy a restituir ese derecho vulnerado, como la empresa diga, no, ni así prestó atención. Cuando se llega a ese punto en el que ni siquiera la huelga funcionó, es el gobierno la entidad competente, ya sea a nivel regional o a nivel gubernamental, el que tiene que tomar la decisión frente al actuar de la empresa y resarcir el daño generado al trabajador o a los trabajadores. Por eso, en las etapas de la negociación colectiva, pues, principalmente aparecen estos tres aspectos: negociación, conciliación y huelga como tal. ¿Qué es el ideal? Que con la conciliación termine el proceso. Pero pues estamos en Colombia, no todo es tan fácil, entonces en muchas ocasiones tienen que llegar a ese punto de huelga para que las empresas puedan reconocer el daño causado y pues resarcir el daño generado al trabajador. Ahora,
para ejemplificar esta temática sobre sindicatos y pues la forma de trabajo, vamos a hacer dos actividades. Este quizzes lo vamos a hacer entre todos. Yo les voy a ir mostrando las preguntas y van ustedes indicando en el chat de la reunión cuál es la respuesta que ustedes consideran que es la correcta y vamos haciendo la retroalimentación. Y nos quedan dos actividades para realizar para la siguiente clase. Una vez hagamos el quizzes, les explico cómo se desarrollan esas actividades. Entonces, denme un segundo, yo lo voy a activar para que podamos iniciar. Listo, entonces vamos a iniciar. Dice la primera pregunta, ¿qué es trabajo decente? A, factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. B, desarrollo de una actividad sin discriminación de cualquier tipo. C, permite el desarrollo personal y profesional. O D, todas las anteriores. Lo que ustedes consideren de respuesta lo pueden escribir acá en el chat de la reunión para que pues vayamos haciendo la interacción frente a esa actividad. Profe, la última es C. A, D. D. Vamos a mirar qué han contestado. Listo, bueno, la gran mayoría ha dicho acá que la D. Dariana dice que la C. Angélica también dice que la D. Vamos a mirar por acá. Tienen entre la C y la D. Vamos a ver quién más escribe. Listo. Ok, vamos a mirar. Pero me dice acá que... Bueno, yo voy a colocar acá una para que me permita avanzar el juego y poderles explicar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de trabajo decente, estamos hablando efectivamente de la de todas las anteriores. ¿Por qué? Porque primero es un factor clave para que se alcance la globalización. Cuando alcanzamos la globalización, indica que efectivamente todas o la gran mayoría de las personas que hacen parte de ese contexto laboral, es decir, que ya tienen 18 años o más y pueden estar en el desarrollo de una actividad económica, pues como tal tienen para la garantía del desarrollo de sus necesidades básicas y pues efectivamente así reducir los índices de pobreza. Aquí creo que alguien se conectó. Segundo, desarrollo de una actividad sin discriminación de cualquier tipo, lo que hablábamos en la primera clase. Existen muchas formas de discriminación y pues el ideal es que esa forma, al tener un trabajo digno, un trabajo decente, pues permita que se eliminen esos tipos de discriminación. Y como tal, al tener un trabajo que nos permite desarrollarnos en lo que estudiamos, en lo que nos preparamos, pues nos permite como tal tener un desarrollo profesional y el clima laboral, ese ambiente que tenemos dentro de ese contexto laboral, pues va a ayudar a que también nos desarrollemos personalmente. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen trabajo, un buen sueldo, pues nos permite también garantizar recreación, distracción, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. Y pues esto hace que también tengamos ese desarrollo personal. Por ende, en esta primera pregunta, la respuesta era todas las anteriores. Tranquila, Valeria, no hay ningún problema. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los principios del trabajo decente? A, libertad. Espérame un segundo, yo minimizo esto para que salga completa. Listo.
¿Cuáles son los principios del trabajo decente? A. Libertad de asociación y libertad sindical, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. B. La fomentación de una economía informal, un entorno de trabajo seguro y saludable. C. La eliminación de trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación efectiva del trabajo infantil. O D. A y C son correctas. Eso hace énfasis a algo que se explicó en la clase anterior. Ahí les dejo ese dato. Dani dice que la D, Dayana la C, Karen que la D, Sergio dice que la D, lo mismo Ángela, Claudia Bricer, Connie también, José igual. Vamos a ver quién nos responde. Muy bien, chicos, efectivamente la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque los 4 principios básicos que tiene la OIT frente al trabajo decente es la eliminación en materia de discriminación en materia de empleo, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, libertad de asociación y libertad sindical, que son 2 aspectos que tiene en cuenta ahí la OIT, y los otros 2 aspectos, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la eliminación del trabajo infantil, que era cuando hablábamos de la trata de blancas y pues las reglas o las normas que surgen o que se estandarizaron para que pues una empresa pueda contratar legalmente a un menor de edad. Vamos con la siguiente. Listo. ¿Cómo definiríamos qué es trabajo digno? A. Generar un ingreso justo y proporciona seguridad social y salud en el trabajo. B. Promueve las libertades fundamentales de los trabajadores. C. Permite a las personas desarrollar plenamente sus habilidades y contribuir al bienestar común. O D. Todas las anteriores. Harold y Sergio nos dicen que la D. Angélica dice la D. Briset también. Connie dice que la D. Valeria también. Nicole. Creo que todos en este punto acertaron. Efectivamente, aquí la respuesta es la D, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos trabajo digno, tenemos un ingreso justo que es acorde a las labores que estamos desempeñando en ese trabajo, tenemos el pago de la seguridad social y tenemos garantía de salud y seguridad en el trabajo. Todos los implementos que requerimos para poder desarrollar adecuadamente esa labor para la que nos contrataron. Se promueve la libertad fundamental de los trabajadores, el poder mencionar, el poder hablar dentro de la empresa, tener voz y voto y decir aquellas cosas que nos parecen correctas o no, es parte de ese trabajo digno. Permite a las personas desarrollar plenamente sus habilidades y contribuir al bienestar común, que es parte de la respuesta que dimos en la pregunta anterior. Por ende, efectivamente, era todas las anteriores. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? A. Identificación del trabajador y del empleador, fecha de inicio y fin. B. Compromisos por parte del empleado y del empleador y horarios de labor. C. Obligaciones y prohibiciones del trabajador. O D. Prestación de servicio, subordinación y remuneración. Dayana dice que la D. Harold la A. Briser dice que la A. Ángela dice que la D. Connie menciona que la B. José que la B. A ver quién más escribe. Okay, creo que no hay más respuestas. Listo, chicos. Bueno, Karen dice que la B, Nicole dice que la A. Aquí la respuesta es la D. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos, para que haya un contrato de trabajo, tiene que haber 3 elementos fundamentales,
los cuales van a garantizar que en cualquier momento nosotros podamos hacer defender ese contrato que tenemos. Es decir, no necesariamente el contrato tiene que estar por escrito para determinar que efectivamente hay un contrato de trabajo. Anteriormente los contratos de trabajo se desarrollaban de manera verbal, no era necesario hacerlos por escrito y tenían como tal estos tres aspectos. Todo trabajo siempre va a tener esos tres aspectos. Prestación de un servicio, es decir, la labor que desarrolla el trabajador. Subordinación, una persona que encarga el trabajo, la que lo dirige o quien ordena que se desarrolle ese trabajo. Y como tal, una remuneración, un pago por aquel trabajo, por esa prestación de servicio que estamos dando. Mientras tengamos esos tres elementos, podemos demostrar que tenemos un contrato de trabajo establecido, así no haya un documento firmado. Y con estos tres elementos podemos demostrar ante cualquier entidad que teníamos un contrato vigente con X persona o con X empresa y pues hacer que los derechos sean como tal legitimizados y se den como tal todos los beneficios pues que corresponden al contrato de trabajo que estábamos ejerciendo. Muchas veces, y precisamente por eso se dejó de desarrollar los contratos de manera verbal, se vulneraban mucho los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque primero se manifestaba la ejecución de una actividad. Ya cuando la persona la estaba desarrollando o no le pagaban lo acordado o sencillamente no se cambiaban las reglas de juego. Ya la persona no venía ejecutando las mismas actividades, sino le podían subir otras actividades totalmente diferentes a las inicialmente pactadas. Entonces, por eso mismo se empezó a desarrollar la contratación por escrito. ¿Para qué? Para que efectivamente en ese contrato escrito quedaran estipuladas cuáles eran las actividades que la persona iba a desarrollar, cuál era el tiempo en que se iban a ejecutar, es decir, todos estos temas o estos ítems que nombramos como opciones hacen parte de un contrato de trabajo escrito. Por ejemplo, identificación del trabajo del empleador, fecha de inicio, fecha de fin, son aspectos que van relacionados dentro de ese contrato escrito, identificando quiénes son las personas que hacen parte del contrato, desde cuándo inicia y cuándo termina. Anteriormente, por eso se practicaba mucho la esclavitud. ¿Por qué? Porque se establecían actividades un tiempo concreto y como no había nada escrito, no se tenía en cuenta realmente las condiciones generales del trabajo, pues lastimosamente se podría ampliar mucho más tiempo de trabajo sin tener en cuenta lo inicialmente pactado. Compromisos por parte del empleador y horarios de labor. Encasillar realmente qué era lo que se iba a realizar. Funciones, deberes, obligaciones y por cuánto tiempo se iba a ejecutar las actividades. Y obligaciones y prohibiciones del trabajador. Tanto los derechos y deberes que tiene el empleado como los que tiene el empleador y pues efectivamente que haya un pago por esos servicios. Por ende, para que nosotros podamos garantizar que se puedan, digámoslo de alguna manera, pelear por esos derechos que tenemos, tienen que existir estos tres elementos: prestación de servicio, subordinación y remuneración. En cualquier trabajo que estemos desarrollando, si tenemos esos tres elementos, podemos demostrar que existió un contrato de trabajo. Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? ¿Verdadero o falso? Claudia dice que verdadero, Sergio dice que falso, Angélica verdadero, José dice que falso. Ok, Connie verdadero, Janina falso. Vamos a ver qué nos escribe. Dice que falso, Valeria dice que verdadero. Ángela dice falso, Karen verdadero, Harold dice falso. Pues chicos, creo que algunas personas no estaban pendientes de lo que acabo de mencionar porque efectivamente para que sean reconocidos esos derechos que tenemos no necesariamente tiene que haber un contrato por escrito.
el simple hecho que demostremos de que hubo quien realizara la actividad, quien mandara a realizarla, es decir, un jefe y un trabajador, y que hubiese un pago por ese trabajo, con ese hecho ya podemos hacer reconocer los derechos laborales que tenemos sin necesidad de tener un contrato de trabajo por escrito. El ideal es que sí, que el contrato venga por escrito, pero no necesariamente tiene que existir para que nosotros podamos reconocer y hacer valer esos derechos que tenemos como trabajadores. Así que aquí la respuesta sería falso. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, es decir, con mercancías y no en dinero? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Valeria dice falso, Angélica también dice falso. Connie y Lady dicen falso, José también, lo mismo Grisette. Harold dice que es verdadero. Dani dice que es falso. Exacto. Aquí efectivamente la gran mayoría tienen la razón. Es totalmente falso que el 100%, es decir, el total del salario, se pueda pagar con mercancías, en especie. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros trabaja por satisfacer las necesidades básicas que tenemos en nuestro hogar, personales y en nuestro hogar. Esas necesidades básicas todas no se van a suplir con esa mercancía. Ejemplo, digamos que se pactó con el jefe el 100% del pago del salario solo con mercado. Mercado no es lo único que necesitamos para satisfacer esas necesidades básicas. Necesitamos pagar el arriendo, los servicios, efectivamente la comida, el transporte, la educación, la salud. Y pues si todo no lo pagan en mercado, pues lastimosamente esas otras necesidades no van a poder ser satisfechas con el pago que estamos recibiendo. Por eso se especifica o se tiene como regla general que el pago en su mayoría debe ser dinero. Sí podemos pactar con el jefe inmediato el pago, pero de un porcentaje mínimo en mercancía y el resto en dinero. No es regla general, es algo que se decide entre las dos partes. Si lo van a hacer una mínima parte en mercancía. Pero por regla general, el pago siempre tiene que ser en dinero del lugar donde ustedes están trabajando. Es decir, si estamos, por ejemplo, en el extranjero, nos fuimos para Estados Unidos, pues el pago tiene que ser en la moneda que se maneja dentro de este país, es decir, en dólares. Si estamos en Colombia, el pago tiene que ser en pesos, si es en Venezuela, en bolívares y así sucesivamente. Se tiene que pagar de acuerdo al lugar en el que la persona se encuentra residiendo y se encuentra ejecutando la labor. Que en el momento de iniciar el contrato pactemos que una mínima parte de ese sueldo se va a pagar en mercancía, lo podemos hacer, pero tiene que quedar estipulado dentro del contrato y cuál va a ser el porcentaje, qué cantidad de porcentaje es la que se va a pagar en mercancía y cuánto en dinero. Pero ya eso es un acuerdo que se llega entre el empleado y el empleador. De resto tiene que ser el 100% en dinero para que pues la persona pueda satisfacer esas necesidades básicas de su hogar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? ¿Verdadero o falso? Valeria, Lady, Oricet y Dayana dicen falso. Harold dice falso. Dani también dice que falso. Karen también dice que falso. Efectivamente, chicos. Las condiciones de trabajo, precisamente por eso
pues se empezó a utilizar los contratos de trabajo por escrito, porque se presentaba este tipo de situaciones que conllevaba a una forma de esclavitud o de trabajo forzado. Desde que se empezó a utilizar los contratos de trabajo por escrito, el jefe tiene que mantener las condiciones de ese trabajo durante todo el tiempo de su ejecución, salvo algunas excepciones. ¿Qué sucede? Hay momentos que por la misma naturaleza del trabajo o por situaciones que se pueden llegar a presentar, adversidades que pueden llegar a suceder, los contratos tienen que modificarse. Cuando se tienen que modificar, hay algo que se llama un otro sí al contrato. Ese otro sí es ese documento adicional que muestra cuáles son los cambios que van a tener el contrato. Cambios tal vez en lugar de ejecución, el tiempo que va a durar, cuánto va a costar, es decir, cuánto se le va a pagar al trabajador o qué aspectos fueron los que fuesen cambiados del contrato inicial. Ese otro sí tiene que ser acordado entre las partes, tanto el jefe como el trabajador tienen que estar de acuerdo en esas modificaciones que se va a realizar. El jefe por sí solo no puede cambiar las condiciones iniciales del contrato, o el empleado por sí solo no puede modificar tampoco esas condiciones, porque precisamente el contrato se firma estableciendo cuáles son las condiciones globales de cómo se va a desarrollar el contrato. Si el jefe cambia las condiciones sin tener en cuenta al trabajador, allí hay una vulneración de derechos y ese trabajador perfectamente puede demandar ese contrato porque no se está cumpliendo en su totalidad. Para que solamente sea válido el cambio de condiciones, tiene que existir un otro sí firmado por las dos partes y efectivamente acordado por las dos partes. Entonces, en este caso, pues la respuesta era falsa. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho un contrato de trabajo? A, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. B, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial. C, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. O D, todas las anteriores. José y Angélica María dicen que la D, igual Connie. Harold también. Dani y Lady también dicen que la D. Claudia y Nicole también. Creo que todos se pusieron de acuerdo y efectivamente la respuesta aquí es la D. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos todas esas prestaciones económicas y sociales, son un derecho básico por el hecho de tener un contrato de trabajo. Aquí aplican todas. ¿Qué sucede? Que dependiendo del tipo de trabajo, el tipo de contrato que nosotros hayamos firmado, pues asimismo vamos a gozar de algunas de esas prestaciones y pues otras lastimosamente no las vamos a tener. Ejemplo, si estamos por contrato de prestación de servicios, no vamos a tener esta primera opción. Prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones no las vamos a tener porque el contrato que firmamos pues no da la posibilidad de ello. Aquí solamente van a aplicar aquellos que están contratados directamente por nómina con la empresa. Subsidio por incapacidad temporal y indemnización por permanente o parcial están en todos los tipos de contrato. ¿Por qué? Porque esos subsidios son los que se pagan a través de la planilla de seguridad social. Sea que lo pague directamente la empresa y nos descuenten un porcentaje, o como sea que nosotros lo paguemos de manera independiente, tenemos esta posibilidad de acceder a este subsidio. Subsidio por incapacidad temporal, la que nos dan por los días de incapacidad que nos den los médicos, sean 5 días, así sean 30 días de incapacidad. Y la indemnización por permanente o parcial es la que se presenta cuando se presenta una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, pues como tal, hay opción de llegar a obtener esa indemnización, que era lo que yo les comentaba en su momento, que si se cumplían más de 540 días de incapacidad, se requiere como tal una valoración
de esa pérdida de capacidad laboral, la cual va a indicar, de acuerdo al porcentaje, si la persona pues puede retomar sus actividades laborales o si por ende, pues por la misma afectación que tuvo, ya sea por accidente o por enfermedad, pues la persona no puede retomar de una manera normal sus actividades y pues tiene que acceder como tal a esa indemnización. Pensión de invalidez de sobrevivientes y auxilio funerario, igual también los tenemos en todos los tipos de contrato. Pensión de invalidez va muy de la mano de esta indemnización por permanente o parcial. Aquí es cuando ya ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral es igual o superior a ese 50% y pues la persona ya definitivamente no puede volver a desarrollar esas actividades o esas labores pues para la cual se profesionalizó o tuvo como tal esa experticia para ejecutarlas. Pensión de sobreviviente, aquí ampara a las personas que eran beneficiarias del trabajador. Digamos, Pepito Pérez murió ejecutando sus actividades de trabajo y Pepito Pérez estaba como tal cotizando al sistema de pensión. Entonces, esa pensión de sobreviviente, si Pepito Pérez tenía esposa y tenía hijos, le queda a la esposa y a los hijos. Es decir, la esposa es la que queda con la pensión para que pueda pues, cubrir las necesidades básicas de sus hijos hasta los 18 años. O si esta persona tenía como tal dependiente una persona con discapacidad o no tenía esposa, todavía no tenía hijos, pero vivía con los padres y los padres eran beneficiarios económicos de él, la pensión pasa a los padres. Entonces, por eso está esa pensión de sobreviviente. Y el auxilio funerario, pues, debido a todos los gastos que, pues, acarrea pues, el fallecimiento de alguien, pues también está ese auxilio funerario allí. Por ende, pues efectivamente tenemos todas las prestaciones económicas, solo que pues determinando quién paga, quién hace el procedimiento para cada gestión. Digamos que en esta es la única que variaría de acuerdo al tipo de contrato, que es como única y exclusiva de los que están contratados por nómina en las empresas, pero pues los demás, estos los tenemos en todos los tipos de contrato. ¿Qué sucede? Que la parte administrativa, la gestión de esos beneficios, pues sí ya depende mucho de cómo está contratada la persona. Si la persona está contratada por nómina, pues como tal, el subsidio por incapacidad lo tiene que gestionar a través de la empresa, no le llega directamente al trabajador porque pues está por nómina, así que la empresa es la que tiene que hacer todo ese trámite administrativo. Pero pues si la persona paga su planilla por independiente, la misma persona es la que tiene que hacer la gestión ante la EPS para que le pague la incapacidad y el dinero ingresa directamente a la persona. Lo mismo en este tema. Aquí pues ya tiene que, si es prestación por invalidez, tiene que principalmente se gestiona a través de la empresa y cuando ya sale la PSL, que es la pérdida de capacidad laboral, iniciar el trámite de manera individual, es decir, el trabajador directamente para que pues sea pensionado. Lo mismo sobrevivientes y auxilio funerario. Entonces, por eso podríamos decir que aplican todas las prestaciones, pero pues ya el trámite administrativo sí ya depende de cómo está contratado esa persona. Vamos a mirar la última pregunta. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? A, salario justo y seguridad social. B, contratación y estabilidad. C, exceso de jornada y despidos injustificados. O D, A y B son correctas. Dani dice que la respuesta es la D. Lo mismo José, Brisset, Angélica, Connie también dicen que la D. Carol igual. Valeria también. Efectivamente, chicos, aquí los más vulnerados, efectivamente es el salario justo, la seguridad social. Si no hay un salario justo, lastimosamente, esa seguridad social se ve afectada y la contratación y estabilidad. A pesar de que ese también se ve influenciado, como que marca mucho, digamos que estos dos aplican directamente cuando ya se tiene un contrato laboral establecido. Pero pues los principales que se presentan en afectación es el salario, la seguridad social
el tipo de contratación y qué tanta estabilidad le da esa contratación a la persona, pues para la satisfacción de esas necesidades básicas que requerimos cada uno de nosotros. Frente a estas preguntas, chicos, ¿conocían la mayoría de estas? ¿De pronto hay alguna con las que ustedes primera vez escuchan o ya estaban informados al respecto? Sergio, ¿tienes el micrófono activo? O no sé, ¿les surgen preguntas tal vez de esas preguntas que acabamos de resolver? No, sí, profe, ya las había escuchado por ahí. Ok. El ideal es precisamente eso, de que podamos tener como un amplio panorama de lo que realmente es este contexto laboral y pues cómo llegamos a poder defender esos derechos individuales que tenemos cada uno de nosotros dentro del mismo contexto. Porque muchas veces por desconocimiento no se nos pagan incapacidades o tal vez no podemos gestionar procesos que realmente nos pueden ayudar a desarrollar una mejor integridad de nosotros dentro de ese contexto laboral. Ahora, la actividad que queda para que ustedes realicen la van a hacer en grupos, los grupos de trabajo que ya tienen establecidos. Van a hacer dos actividades en una. Socializar un caso que conozcan o hayan escuchado en el cual se evidencie la violación de derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. Entonces, por ejemplo, yo creo que con las noticias que hemos escuchado pues, del temblor, del terremoto que hubo, no sé si ustedes escucharon que fue en Medellín una empresa o un coordinador de una empresa les impidió evacuar a los trabajadores, ¿cierto? Creo que escucharon ese caso. Sí, profe. No, Exacto, ahí hay una vulneración gigante de los derechos, no solamente derechos laborales, sino también derechos humanos. Entonces, puede que ustedes lo hayan visto en las noticias, con un amigo, con un familiar, que inclusive a ustedes mismos les puede haber pasado. Entonces, vamos a escoger un caso, explicamos qué sucedió y cuáles fueron los derechos que se violentaron en ese momento y por qué. El caso específico que les estoy dando, hay una violación de derechos, no solamente derechos laborales, sino también derechos humanos, porque el principal derecho que se vulneró es el derecho a la vida, a la integridad de la persona. Que por quedarse en la empresa contestando teléfonos, los muros se les pudo haber caído encima a todas esas personas y pudo, Dios no quiera, llegar a matarlos. Solo porque por estar cumpliendo una actividad laboral. El coordinador o la persona que dio esta indicación como tal, generó esa vulneración, esa discriminación a esos derechos básicos que tenemos, primero como personas y segundo como trabajadores. ¿Por qué? Porque hasta todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo indica que al momento que se presenta ese tipo de situaciones, todo el mundo tiene que evacuar. Y más la calidad humana de cada uno de nosotros, porque es que no fue algo de mínima proporción, afectó a muchísimas personas y pues el daño fue bastante grande. Así que emocionalmente esos trabajadores no estaban en condiciones de continuar ejecutando unas actividades. Lo más propio era que evacuaran, que por ese día no realizaran actividades para que pues cada quien estuviera pendiente de su afectación propia, de qué tanto había llegado a afectar en sí mismos la situación que estaban viviendo. Entonces ahí hay un caso, ya vimos cuáles fueron los casos que se violentaron y el por qué se violentaron. Entonces el ejercicio para ustedes es ese, buscar un caso conocido, ya sea por televisión, a nivel propio, a nivel de vecinos, un caso en el que se evidencie como tal esa vulneración y cuáles derechos fueron vulnerados. Adicional a eso, van a hacer una infografía, también es por el equipo de trabajo, sobre negociación colectiva, que es el trabajo o la principal labor que realizan los sindicatos en función de velar por esos derechos fundamentales del trabajo. Dentro de esta infografía, ¿qué tiene que ir? El concepto, es decir, qué es negociación colectiva, cuáles son los tipos de negociación que existen, es decir, la clasificación, porque pues de acuerdo, hay varios tipos de categorías en cuanto a negociación colectiva. Ustedes se van a centrar en la clasificación como tal de esta. Características, cuál es la finalidad de esa negociación colectiva,
qué promueve la OIT con respecto a esa negociación colectiva y cuáles son las más reconocidas en nuestro país. Es decir, aquí van a buscar de esas negociaciones colectivas que han hecho los sindicatos, cuál es la más reconocida que se ha presentado en nosotros. Digamos, no sé, una realizada por FECODE o tal vez alguna en el sector de la salud. Y por último, cuál es la ley que avala la negociación colectiva. En esto de etapas borremos lo que eso era otra cosa. Hasta ese punto, ¿cuál es la ley colombiana que avala que se puedan desarrollar negociaciones colectivas pues en defensa de los derechos de cada uno de los trabajadores? Entonces, esto lo vamos a socializar en la siguiente clase. Para la siguiente clase, pues hacemos como tal precisamente esa actividad. Hoy hicimos esta actividad dentro de clase, pues efectivamente ya fue evaluada en el momento que ustedes daban las respuestas y retroalimentada inmediatamente, y pues ese es el ejercicio práctico, por así decirlo, que evalúa este segundo resultado de aprendizaje. Entonces lo realizamos y en la siguiente clase socializamos esa actividad. ¿Preguntas, inquietudes frente a la actividad que van a desarrollar? ¿O todo claro? Profe, una pregunta. Dime, Nicole. Profe, es que, pues, tú me dices que la infografía, bueno, ese trabajo es para presentarlo en la otra clase. Sí, señora. Eso se puede, la infografía, hacer en Canva y la otra parte de la actividad también, ¿sí? Sí, ya digamos que el ideal es que si ustedes no lo pueden desarrollar en un Canva, pues lo pueden hacer a mano. Entonces que principalmente que quien lo vaya a desarrollar a mano, pues sea una letra legible, porque si es letra como la mía, no se entiende absolutamente nada, y pues el ideal es poder leerla, poderla comprender. Entonces, el ideal es que ustedes lo desarrollen bajo el medio que les quede mucho más fácil realizarlo. Si lo pueden hacer a través del Canva, perfecto. Si lo van a hacer a través de un documento Word, igual. Si lo desean hacer a mano, igual. O sea, no les voy a exigir que sea en un formato específico, porque pues al ser una clase virtual, como que limita mucho de qué manera se va a realizar. Entonces, por eso dejo abierta la posibilidad de cómo ejecuten la actividad. En la pregunta que están haciendo dentro del chat, sí, la actividad es grupal, dado que pues esta ya la hicimos de manera individual, cada uno dio su respuesta, y entonces esa otra es grupal. Por los mismos grupos que ustedes ya habían trabajado con la primera actividad que hicimos grupal, la pueden desarrollar. Si efectivamente esos grupos cambiaron, recuerden que en el documento que ustedes suban al Drive, van a escribir cuáles son los nombres de los integrantes para pues tenerlo en cuenta al momento de hacer la evaluación de ese segundo resultado de aprendizaje. Bueno, profe, muchas Profe, gracias por responder. ¿Vale? Dime, Harold. profe, ¿y usted deja o sea, la tarea en el WhatsApp para saber, para tenerlo más claro? Claro que sí, yo ahorita les envío el pantallazo a través del WhatsApp. Bueno, claro. Listo, chicos. Entonces, actividades que surgieron esta semana. Dime. Ay, qué pena, profe. Dime, Carla. Una cosa, en el grupo estábamos inicialmente 4 personas, pero hay 2 chicos que se retiraron, entonces quedamos 2. Igual lo hacemos los 2 o no sé. Eso les digo, si ustedes quieren reorganizar los grupos, lo pueden hacer perfectamente. Es decir, si en ese momento en tu grupo quedaron solamente 2 personas y quieren trabajar solo esas 2 personas, lo pueden hacer. Pero si tú quieres integrar otras personas a tu grupo, igual lo pueden hacer. Por eso es importante que en la actividad que desarrollen me coloquen los nombres de las personas que participaron. Ah, vale, profe, listo, gracias. ¿Listo? Se me olvidó que era lo que les iba a decir. No, ahorita en el grupo de WhatsApp les envío este pantallazo para que pues ustedes tengan claro las actividades que quedaron. Ah, ya me acordé. Entonces, de esta semana surgieron 2 actividades. Esta de Enrique Lowe, que fue la clase que dimos el día de ayer, quedó el diagrama de relaciones, que es el tema del contexto social, quedó de manera individual, plazo máximo de entrega la próxima clase, es decir, hasta las 7 de la noche, ustedes tienen espacio para subir la actividad al Drive. Y para el día
de la actividad que quedó para socializar la siguiente clase de ejercer derechos son los casos de vulneración, es decir, esta actividad que les acabo de, pues, de informar. Entonces, para la siguiente clase, en Enrique Lowe, recogemos la actividad, como es una actividad individual, pues directamente de proyecto de vida, pues no es necesario socializarla, porque pues es de acuerdo a la relación o la percepción de cada uno de ustedes. Entonces, la próxima clase en Enrique Lowe, continuamos con el tema de comunicación asertiva, que hace parte de ese contexto social, y trabajamos una actividad grupal, que es un dominó de emociones. Y en Enrique Lowe, en ejercer derechos, es decir, dentro de 8 días, hacemos la socialización de los casos de la actividad que pues acabamos de dejar el día de hoy. ¿Listo? Es para que tengamos claro que vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Entonces, por hoy dejamos hasta este punto. En un momento subo las grabaciones de la clase de ayer y de hoy, porque realmente no alcancé a subirlas en el transcurso del día, para que aquellos compañeros que pues no pudieron estar se puedan poner al día en las evidencias. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo por... Dime, Claudia. Ay, qué pena. ¿Será que en el grupo también nos puedes regalar lo del ejercicio que quedó ayer pendiente, pues para entregar? Porque la verdad, por lo menos yo ayer estuve tan intermitente en la comunicación que quedé perdida pues en el trabajo que hay que entregar individual. Ok, el formato del diagrama yo lo envié al grupo de WhatsApp. Ah, vale, perfecto. Ahí les acabo de escribir nuevamente para que reconozcan el documento de la actividad. En ese PDF pues está la explicación de la actividad y está el diagrama como tal. En la explicación de la actividad manifiesta que se debe escribir dentro de cada uno de los ítems, pero pues recuerden que hace referencia precisamente al reconocimiento individual, el familiar, social y laboral, para que pues lo tengan en cuenta, porque pues el documento lo habla en otras palabras, en otros términos. Listo, chicos, entonces ahorita les comparto el pantallazo y les comparto la grabación de las dos clases para que pues el que no haya estado en clase pues pueda revisarlas y se pueda poner al día, ¿vale? Chicos, que tengan una muy buena noche, muchas gracias por la atención y por la participación realizada en clase. Que descansen. Vale, Gracias. Hasta profesor, mañana, profe. descanse. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. ¿Vale?